Okay, good evening. Voy a tratar de hacer esta grabación lo más corta posible, pero entendible, ya que es un tema bastante fácil, bastante sencillo, pero al mismo tiempo, si usted no maneja el tema gramatical correspondiente, sí se puede confundir. En este caso, nosotros tenemos the tag questions. ¿Qué vendría siendo un tag question? Muchas veces nosotros vemos esa palabra y pensamos como que, ¿qué? Tag. ¿De dónde salió ese nombre? Aquí tenemos lo que es la definición. Dice, a tag question is a small question that is attached or tagged to the end of a sentence, rather than repeat the main verb, a form of be or auxiliary verb, or modal is used in the tag. En pocas palabras, aquí es donde entra en juego, digamos, que yo le digo, tú eres mi alumno, ¿verdad? Ese verdad termina siendo nuestra tag question. O podría yo decirle, ¿no es así? Como yo le hago una pregunta, pero una pregunta que casi estoy afirmando algo, pero al final pongo una pausa, una coma y busco la aprobación de quien yo le estoy hablando. Entonces estamos creando preguntas, casi que afirmándolas, pero siempre buscando una respuesta, ya sea positiva o negativa, de la otra persona. Entonces, como les decía, el tag question es bastante sencillo. En este caso se va a hacer un poco más sencillo porque nosotros solo hemos visto el presente simple y el pasado simple. En este que estamos hablando, que estos tiempos solamente sería dos variantes por cada uno, porque unas veces se va a trabajar con el verbo to be y otras veces se va a trabajar con los verbos comunes, pero en este caso, como estamos hablando de preguntas, sería con los auxiliares correspondientes. En la primera parte, si se fijan, tenemos las tag questions para el presente simple. ¿Por qué yo les he agregado esta parte? Porque los ejemplos que nosotros tenemos en la plataforma son del pasado simple, ya que es el último tema que nosotros vimos. Entonces, justamente en la unidad anterior está ese tema gramatical y por eso solo se les incluye esa parte. Pero para que sea más claro y más fácil de manejar, yo le voy a hacer la comparación tanto del presente como del pasado, pero con las dos variantes que cada uno de los tiempos simples que nosotros ya estudiamos tiene. Ahora bien, vamos a empezar, que esto sería como que lo más tedioso a explicarles, pero espero ser lo suficientemente clara y también espero de que si vean esta grabación. Entonces tenemos the tag questions, pero para el presente simple. En la primera parte nosotros vamos a tener, voy a cambiar esta parte de acá, vamos a tener verb to be. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros usamos is, are o am. Y luego tenemos aquí los verbos comunes, que es cuando nosotros en la pregunta, porque recuerden de que este mismo tema lo dice tag questions. Todo viene a hablar acerca de preguntas. Entonces, common verbs, nosotros necesitamos el auxiliar, que en el tiempo presente nosotros solo hacemos uso de lo que es el, perdón, do y does, porque solo en las preguntas que nosotros los venimos a usar a ellos. Un ejemplo aquí vendría siendo que yo dijera, she is my mother. Oh, no, no, no. Sorry. Pregunta. Sorry. Is she my mother? ¿Qué no escribe? Vaya, le vamos a poner your, pues. Is she your mother? ¿Sí? Ahí nosotros tenemos, is she your mother? Y nosotros hacemos acá la tag question, que la tag question va justamente siguiendo de, para no tener doble pregunta. Hold on, ¿qué me pasa?
No, sí, cheese. Siento que se me está trabando mucho. Ok. Cheese your mother. O sea, es una pregunta dentro, o mejor dicho, una afirmación dentro de una pregunta, porque dice, cheese your mother, isn't she? O sea, ella es tu mamá, ¿no lo es? ¿Sí? Ahora bien, en este caso nosotros estamos usando contracciones. Para la stat question es 1000 veces más fácil hacer uso de dichas contracciones. ¿Qué quiere decir esto? No me vaya a estar agregando el is not she, is not he y todas esas variantes. Simplemente sería isn't she, isn't he, isn't it, aren't you, aren't they, aren't we y así sucesivamente. Porque en las stat questions lo que vamos tratando es de hacer un uso informal de la pregunta, pero al mismo tiempo entendible. ¿Ok? Y si se fijaron, tenemos una oración afirmativa, por así decirlo, lo separamos con coma y luego va la pregunta al final, que sería la stat question, pero siempre haciendo uso de el mismo to be como tenemos acá. Por ejemplo, yo podría decir acá, they are friends. Que estamos diciendo, ellos son amigos. ¿Cuál es el to be que nosotros estamos usando ahí? El are, pero como yo tengo que hacer lo contrario, entonces sería aren't they? Ellos son amigos, ¿no es cierto? ¿O no lo son? Aquí depende de cómo usted lo quiera tomar, pero esa tag solamente viene como a hacerle tal cual la pregunta, pero siempre de la misma afirmación o pregunta que usted anteriormente tenía. Ahora bien, en este caso, si se fijan, nosotros hemos iniciado, por eso lo hice así, lo cambié porque podía llegar a como enredarse uno. Tenemos primero la oración afirmativa y luego la tag en negativo, pero nosotros podemos hacer esto al contrario. Por ejemplo, podríamos decir, he isn't, o sea, la negación en, hold on, he isn't your brother. Is he? Él no es tu hermano. Is he o lo es? Ahí cambia y la tag question en este caso, perdón, es afirmativa, porque no puedes tener lo que es la oración afirmativa y la tag question afirmativa, sino que deben cruzarse. Si la oración va a ir afirmativa, la tag debe ir negativa y si la oración va a ir negativa, la tag va a ir afirmativa, pero siempre respetando quién es con lo que usted está trabajando. En este caso, vuelvo y repito, esta primera parte es del to be, la otra parte ya la van a ver cómo se trabaja con el auxiliar. Vamos a agregar 2 ejemplos más acá para que quede un poquito más claro. Dice, otra oración sería, we aren't, también la vamos a hacer negativa, we aren't in the mall. O sea, nosotros no estamos en el mall. Are we? ¿O si lo estamos? ¿Sí? Y una última que sería, you are my students. Sí lo voy a dejar. You are my students. Y les hago la pregunta, aren't you? ¿Ustedes son mis estudiantes o no? ¿No lo son? Entonces, tenemos esta parte que, como les decía, el tag question es lo que usted le va a agregar al final. Ojo, tenga en cuenta que siempre va a ir separado por una coma la oración con la tag, ¿ok? Aunque yo le diga la oración, en realidad esa misma oración empieza diciendo o dando a entender que es una pregunta, pero una pregunta de que puede ser que la está haciendo directamente o simplemente usted está intuyendo algo. Entonces, ahora nos movemos con los verbos comunes. Vuelvo y repito, los verbos comunes son todas las acciones que nosotros decimos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir acá, Carla
plays the piano. Recuerden de que como es afirmación, entonces yo hago uso de la S en el verbo. Carla plays the piano, pero como yo ya voy a agregar una that question que es en tercera persona, entonces yo debo usar doesn't she. ¿Qué estoy preguntando ahí? Carla toca el piano, ¿no es así? ¿O cierto? Ahí depende, como usted lo quiera, en qué contexto usted quiera agarrar esa that question. Podríamos tener aquí también they, no, vamos a cambiar el they. Sería, déjenme ver, you talk a lot. You talk a lot. Tú hablas mucho. O aquí podríamos hacer la variante. Voy a dejar speak. Cualquiera de los dos. You talk or you speak a lot. Coma, you. ¿Cuál sería el auxiliar de you? Sería do. Entonces, sería don't you. Ustedes hablan mucho o tú hablas mucho, independientemente si lo tomen como singular o como plural, siempre vendría siendo el mismo auxiliar. Ustedes hablan mucho, tú hablas mucho, ¿no es así? ¿Cierto? Entonces, por eso ahí es don't you. Luego lo podemos hacer al revés. ¿Cómo así? Yo podría tener acá Carlos, ya que tenemos a Carla, vamos a agregar a Carlos. Carlos doesn't, porque obviamente es negación, necesitamos lo que es el auxiliar. Doesn't cook. Oh, perdón, aquí me faltó. Doesn't cook well. Carlos no cocina bien. Y como yo le voy a preguntar, voy a poner solamente does he. Carlos no cocina bien, ¿verdad? ¿O sí? Ese does he viene siempre teniendo en cuenta el mismo auxiliar, porque seguimos hablando de Carlos, pero en este caso, para no redondear y volver a repetir does Carlos, solamente uso lo que es el pronombre que vendría a reemplazar a Carlos, así como nosotros tenemos a Carla y a she en la primera oración. Ahora vamos a hacer otra con, vamos a ver, tenemos you, they. They don't visit us. ¿Qué decimos ahí? Ellos no nos visitan a nosotros. Y como quedaría la pregunta de la that question, do they. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos preguntando y solo vamos a mover el auxiliar y nuestro pronombre o de nuestro mismo sujeto. Y una última que podría ser, vamos a ver, con it, porque con it no tenemos. It doesn't work. Recuerden que ese it va a ser reemplazado ya sea por un animal, por una cosa. En este caso, si nosotros decimos it doesn't work, podría ser de que la computadora no está trabajando o no está funcionando, que el televisor no está funcionando, el refrigerador no está funcionando, todo. O sea, cualquier cosa que no esté trabajando, no esté funcionando, pero yo no quiero decir the computer isn't work, well, doesn't work, the television doesn't work, solamente uso ese it. Entonces, si tenemos it doesn't work, la that question en este caso debe ir afirmativa. Entonces, doesn't it, perdón. Lo dejamos así. It doesn't work. Does it? No funciona. ¿O sí? ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la primer parte, que sería del presente simple. Esto solo lo estoy diciendo para que usted haga esa comparación, ¿verdad? Y lo mismo es lo que estaríamos haciendo en esta parte, que sería el pasado simple. Para el pasado simple, nosotros tenemos siempre lo mismo. Sería verb to be
Hold on. El verbo to be, pero obviamente en pasado, que sabemos que el to be sería was y were. Y del otro lado sí sería common verb, pero vamos a agregar el auxiliar. O sea, ¿cuál sería el auxiliar del pasado simple? Este es más fácil, ¿verdad? Porque solo vendría siendo el did. Nos vamos a quedar primero con el to be. En esta parte nosotros podríamos decir, tenemos verb to be, was, were. Afirmación. Una afirmación yo podría decir, I work late. Oh, no, sorry, estamos con el to be. I was at home last week. I was. Yo estaba en casa la semana pasada. Entonces, mi had question sería, wasn't I? ¿Por qué? Porque yo podría decir, yo estuve en casa la semana pasada. ¿Verdad? ¿Sí lo estuve o no lo estuve? Muchas veces si nos pasa eso que tenemos pequeñas lagunas, entonces aquí lo vemos reflejado. Otra podría ser, she was my, déjeme ver, ella era my teacher. Te podría decir esto en un par de meses, un par de años. She was my teacher. O puede decir, wasn't she? Porque no sabemos si lo era o no lo era, pero podría ser que sí. Entonces, wasn't she puede ser que estemos confundiendo, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Ahora bien, otra podría ser, they were very close friends. Weren't they? ¿Qué estamos diciendo ahí? Ellos fueron o ellos eran amigos muy cercanos o muy buenos amigos. ¿No es así? No lo eran, ¿cierto? Ahí, como les digo, esa that question va a depender en ya moverla en español, cómo usted la quiere interpretar. Otro ejemplo, aquí ya sería, la vamos a hacer al revés, vamos a tener tres afirmaciones en oración y tres o dos, creo, dependiendo cuántos quepan, en negación. Por ejemplo, podríamos decir, he wasn't. Uy. He wasn't very popular. O sea, él no era muy popular. Was he? ¿O sí lo era? Él no era muy popular. ¿O sí? Podríamos tener acá, you weren't. You weren't. Vamos a ver. You weren't family. Tú o ustedes no eran familia. Were you? Imagínese que usted le está diciendo esto a dos personas que según usted no lo eran y al final sí lo eran. Pero era algo que ustedes conocían. Entonces, were you? Sí. Y la última de esta primera parte, trabajando con to be, pasado obviamente, sería, déjenme ver, tenemos he, we. We weren't in the hospital. Were we?
nosotros no estábamos o no estuvimos en el hospital. Bueno, en este sí, nosotros no estuvimos en el hospital. ¿O sí? Sí estuvimos. Porque ahí ese where we es como que si estuvimos ahí, no estuvimos ahí, nosotros éramos o no éramos. Entonces aquí depende, vuelvo y repito, de cómo usted quiera trabajar este start questions. Yo solamente se le estoy agregando acá para que usted no solamente lo vaya a ver en lo que es la plataforma y diga qué está pasando aquí, de dónde salió esto, yo no lo entiendo, ¿verdad? Y tenemos la otra parte que serían los common verbs, con el auxiliar del did, porque recuerden que estamos en el mismo tiempo, aunque cada uno de los tiempos pasados, perdón, los tiempos simples tienen esa variante que yo les mencionaba también en la clase anterior. Un ejemplo aquí podría ser lo que yo les decía anteriormente. Permítanme. Bien, lo que yo mencionaba anteriormente, hello Roberto, estoy grabando la clase, ya casi finalizo. En este caso, tenemos esto de common verbs auxiliar. Yo podría decir, I work late today. O sea, yo trabajé tarde o hasta tarde hoy. Y ahí sí voy a hacer uso de el auxiliar. Didn't I o no, ¿cierto? Sí lo hice, sí trabajé hasta tarde. Entonces, ahora tenemos she, déjenme ver, she came to my house. Ella vino a mi casa. Recuerden que es pasado. Entonces, she came to my house. Se estaríamos diciendo ahí, didn't she? Hold on. Ella vino a mi casa. ¿No es así? ¿Cierto? Vino ella. Y otras afirmativas, antes de pasar a negativas, podríamos decir, déjeme ver, un verbo pasado. You bought a new car. Tú compraste o ustedes compraron un nuevo auto y aquí de nuevo el auxiliar sería didn't you, ¿ok? Ahora cambiamos eso y que nuestra third question venga a ser la afirmación. En este caso podríamos tener vamos a ver, he loved his work. No, his job, lo vamos a dejar porque lo vamos a dejar work. He loved. Él amaba su trabajo. Oh, no, 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 sorry, porque aquí van a ir las negativas, dijimos. Entonces sería, he didn't love his job. A él no le gustaba o él no amaba su trabajo. Y la third question en este caso sería afirmativa. Did he? Él no amaba su trabajo. Did he? Sí o sí. Sí lo amaba, ¿cierto? No es así, dependiendo, ¿verdad? Vuelvo y repito, y depende más de cómo ustedes lo estén interpretando. Otra, podríamos decir acá, we traveled last month. Nosotros, oh, sorry, se me vuelve a olvidar que estas van a ir negativas. We didn't travel last month. Did we? Nosotros no viajamos el mes pasado. Did we? ¿Sí lo hicimos? ¿Sí viajamos? ¿Sí se efectuó esa acción? Entonces ahí va esa that question.
Y por último, podríamos tener acá, you didn't. Vamos a ver. Practice for the test. Tú no practicaste para el examen. Y la tag sería did you. En pocas palabras, en este caso, Roberto, yo ya prácticamente ya casi voy finalizando, pero todo lo anterior ya quedó grabado para que puedan revisar. En pocas palabras, lo que está questions es cuando nosotros hacemos una pregunta casi que afirmativa, pero siempre necesitamos como que nos confirmen algo. En pocas palabras, eso sería todo. Yo podría decir, tú eres mi alumno, ¿verdad? Tú eres mi alumno. ¿Es así? Entonces, obviamente, en este caso va explicado de manera del tiempo gramatical porque de eso se trata. Para nosotros trabajar fácilmente con esta question, debemos saber en qué tiempo se está trabajando para que ya sea la negativa. Cuando yo digo la negativa o afirmativa, me refiero justamente a las palabritas que están después de la coma, ya que las stat questions, al menos en presente simple y pasado simple, como esos dos tiempos tienen dos variantes que se pueden trabajar con el to be o con los verbos comunes, si es to be, nosotros sabemos que sería am, is, are, y el was, were para el pasado. Pero si es con los verbos, como estamos hablando de preguntas, tag questions, su mismo nombre lo dice, cuando hacemos preguntas, nosotros usamos con los verbos comunes los auxiliares, que en el presente sería el do y el das, y en el pasado sería el did. Solamente es de verificar bien esa información, ya que al menos en la plataforma, por eso solo me había dejado esta parte así. Si la plataforma a usted solo le trae lo que es el pasado simple, es porque el tema anterior que nosotros tocamos, o sea, el de la unidad anterior de las 6, perdón, era justamente el pasado simple. Por eso la plataforma se está centrando en eso, pero en mi caso yo he tocado también lo del presente para que vayan viendo esa relación y que no se pierdan, por así decirlo, si de un solo ustedes llegan y ven es el did. O si ven el was y were y sus negaciones. O tengan en mente algo, que con las stat questions nosotros trabajamos lo que son contracción. ¿Ok? No sería was not, was not she, was not he, were not they. No. Sería wasn't she, weren't they y así sucesivamente. Al igual con los auxiliares. Pero tengan en mente también de que se cruzan. Si su oración en la tag question va afirmativa, esa tag va a ir negativa. Y si su oración va negativa, la tag va a ir afirmativa. Igual, todo esto ya está explicado previamente. Y pues aquí solamente están otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá, you came by train. O sea, tú viniste en tren. Didn't you. ¿Por qué didn't? Porque nosotros tenemos came, o sea que tenemos un verbo ahí. Nosotros necesitamos el auxiliar para crear esa pregunta. ¿No es así? ¿Cierto? Le dice ahí. It's very windy today. Está muy ventoso hoy. El ventarrón de hoy. Isn't it? ¿No es así? You can meet me at the station. Ahí si se fijan, incluso se le agregó modal. Ahí la única variante sería, nosotros vamos a hacer la pregunta con el modal que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, ahí dice, you can meet me at the station. Puedes encontrarme, porque meet no siempre es conocer, sino es encontrarse, reunirse. Entonces, puedes encontrarme en la estación. Can you? ¿Puedes? You couldn't give me a ride. Tú no podías. No pudiste, perdón. ¿O sí? Could you? Ahí es más dependiendo si tenemos lo que es un modal verb, pero en eso yo no voy a entrar ahorita porque no mucho va a aparecer en plataforma porque eso ya es un tema que viene para el siguiente nivel.
Y pues ya para finalizar acá, tenemos justo lo que yo les acabo de explicar. If the sentence is negative, the tag is usually positive. You didn't tell him, did you? She doesn't know you, does she? ¿Qué es lo que dice esta pequeña explicación acá? Cuando dice si la oración, obviamente estamos hablando de la primera parte, aunque todo forma parte de la misma pregunta. Entonces, si la primera parte usted la tiene positiva, su tag, su etiqueta, su viñeta, su oración viñeta, o como usted le quiera llamar, bueno, pregunta viñeta en este caso, va a ir contraria a la que tiene anteriormente. Si fijan, negación aquí, positivo acá. En la otra tenemos una negación al inicio y una afirmación al final, pero siempre en formato de pregunta. Y tenemos acá, sentences with negative words are considered to be negative, therefore they require positive tag questions ending. ¿Qué quiere decir? Cuando usted no tiene esa negación, ya sea con el auxiliar o con el to be, pero usted tiene esa oración negativa, como por ejemplo aquí que dice, he never drinks alcohol. Él nunca, ya sabemos que esa es una negación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo acoplar el auxiliar que podría ir con ese sujeto. En este caso, como dice he, y dice never drinks. Ese drinks le da a entender que esa oración es en presente simple, porque es donde nosotros veníamos y a la tercera persona en singular le agregamos ese. Entonces, venimos nosotros, aplicamos el auxiliar correcto del sujeto, que en este caso es he, y agregamos ese mismo sujeto. Al igual acá, nobody left a message. Nobody, nadie. Es otra negación. Es otra oración que está prácticamente diciéndole que es una negativa. Nobody, nadie dejó un mensaje, pero ahí dice left. Algo que deben tener claro, left, claro, es izquierda, pero también es el pasado del verbo leave, o sea, dejar. Entonces, nadie dejó un mensaje. Entonces, ese verbo a nosotros nos dice que esa oración está en pasado. Nosotros vamos a buscar el auxiliar de ese tiempo y agregamos, como dice nadie, sería ellos, ¿verdad? Entonces, did they. And that's it. Ahora bien, en esta parte sería prácticamente todo lo que yo estaría mostrándoles y solo me estaría moviendo para dejar siempre constancia de la grabación de esto. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros finalizamos el 26, o sea que ya estamos a 7 días, si no me equivoco. Sí, porque hoy es 19. Y a este punto solo hay 2 personas que ya prácticamente están del otro lado. ¿Qué quiere decir? De que los demás debemos trabajar un poquito más. Principalmente todos los que yo estoy viendo que aún están en la primera unidad, o sea, en la unidad 5. Claro, yo me voy a estar entendiendo con esas personas un poquito más tarde o en uno de estos días, porque no puede quedar así. Ahora bien, como esta clase se suponía era la del martes, y pues hoy estaríamos finalizando nosotros. Yo ya programé clase siempre para el martes. No puedo programarla para otro día porque obviamente yo tengo clases los demás días, pero la última clase nosotros la estaríamos teniendo el día martes y espero que ya para la próxima clase estos avances ya estén casi que completos, porque ya tenemos prácticamente una semana nada más. ¿Ok? Sería todo. En este caso, obviamente no voy a empezar a repetir todo aquí, pero la grabación creo de que en unos minutos va a estar ya lista, porque como va a quedar cortita, no va a costar mucho que se suba, y para que la puedan revisar y cualquier pregunta que tengan o algo que no haya quedado claro en lo de la explicación de anterior, saben que me pueden preguntar. ¿Ok? Bye bye. Okay. Bye.